Muy buenas noches, señoras y señores. Querido Enrique Duarte, muchas felicidades por este evento. En tu nombre, a toda la organización, a todo el equipo maravilloso que tiene la Unión Industrial Paraguaya como una gran familia del empresariado paraguayo. Quiero comenzar haciendo un sentido reconocimiento a todos aquellos empresarios que no solamente se animaron, que apuestan, se endeudan, sino que aparte de sus responsabilidades en cada una de sus empresas entienden que hay una responsabilidad superior, que no es suficiente que a uno le vaya bien en su empresa si hay otra empresa que no le va bien, si hay otro sector que no le va bien. El sentimiento del bien común, y yo reconozco, porque a lo largo de mi vida pública, tanto como economista del Banco Central, miembro del directorio, ministro de Hacienda, me ha tocado en múltiples oportunidades tener que compartir con directivos de la Unión Industrial y sé del compromiso con el país, del compromiso con los trabajadores, del compromiso con las empresas para poder avanzar. Quiero reconocer que el trabajo, las semillas que ustedes plantaron hace más de 10 años cuando decidieron abrir las puertas a jóvenes empresarios, a esa nueva generación de emprendedores que no solamente se abrían camino en sus empresas, algunas empresas familiares, otros emprendimientos pequeños, hoy son actores nacionales que impactan en la política pública. El caso de Marco Riquelme, el ministro de Industria y Comercio, que hoy está en una misión en el extranjero, fue presidente de la Unión Industrial Joven, Javier Viveros, viceministro de Industria, Alberto Borowski, viceministro de Comercio, y muchos otros, el hoy jefe de gabinete, que también tiene una larga y dilatada trayectoria en el ámbito empresarial y gremial, y que hoy forman parte de este equipo que hemos formado, que a partir del 30 de abril del 2023 nos pusimos como objetivo acelerar el proceso de desarrollo del Paraguay. Pues nosotros no vinimos, yo no vine a cambiar el Paraguay, yo vine a acelerar lo que los paraguayos habíamos iniciado ya hace muchos años, y la Unión Industrial Paraguaya, junto con otros gremios empresariales, fueron actores claves en ese esfuerzo que significó allá por el año 2002, después de haber tocado fondo, cuando fue muy duro. Muchas veces tenemos memoria corta. Estaba por ahí el ex senador Carlos Mateo Balmén, también un actor importante, fue presidente del Congreso de la Nación. ¿Está por ahí, Carlos? ¿Está ahí? Bueno, Carlos fue un actor importante, fue presidente del Congreso en ese esfuerzo en el 2003 para llevar adelante una serie de reformas, y que hemos mantenido gobierno tras gobierno, contra viento y marea, con un enorme esfuerzo para que el país avance, el país se fortalezca. Y en lo que me toca a mí, desde el 15 de agosto del 2023 hemos apostado a esta alianza público-privada. Yo les soy muy honesto, sin sacarle el mérito a ningún gobierno que me precedió, pero con mucha humildad puedo decir que este probablemente es el gobierno que más ha apostado al sector privado, que más ha apostado a implementar políticas públicas que le faciliten la vida al empresariado, al emprendedor, darle visibilidad para el acceso a los mercados, para poder alivianar esa carga tremenda que significa la burocracia sobre los hombros del empresario y el emprendedor. Nosotros estamos decididos a acelerar la marcha, y a 2 meses de cumplir 3 años al frente del Poder Ejecutivo, les puedo decir que han sido importantes los avances, pero todavía totalmente insuficientes. Hemos apostado a una agenda de reformas estructurales ambiciosas, que para muchos era irrealizable. Hoy podemos decir con un enorme orgullo que hemos sabido construir
una mayoría con el Poder Legislativo, mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría en la Cámara de Senadores, que nos ha permitido pasar reformas muy, pero muy importantes. Quiero hacer un repaso de algunas de ellas, de estas reformas, como la creación de la Superintendencia de Fondos de Pensión, algo largamente anhelado para tener un ente regulador y supervisor de los fondos del ahorro a largo plazo, la unificación y creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Todavía en la transición presentamos un proyecto que ha disminuido de manera importante la evasión, esa evasión que le hace tanto daño al Estado porque no le permite recaudar los recursos necesarios para llevar adelante las políticas públicas, pero principalmente el daño que le hace en esa competencia desleal, horrorosa, que muchas veces le impide a una empresa formal ir adelante. Hemos planteado probablemente una de las reformas más postergadas de nuestra transición democrática, la reforma de la caja fiscal. Una reforma que muchos hablaban, pero nadie se animaba a enfrentar esa problemática. Y a los pocos días de terminar el año 2025 presentamos al Poder Legislativo una reforma sensible, delicada, controversial, pero necesaria para el futuro del Paraguay y principalmente quienes sostienen el Paraguay, que es el sector privado y los empresarios. El resultado claramente no fue el deseado, pero hemos instalado el debate, hemos dejado plantada esta bandera que esperemos se mantenga viva en la discusión, en esa ecuación que tanto buscamos, donde reconocemos las demandas de los diferentes sectores, pero también entendemos que al final del día hay alguien que paga esa cuenta, y esa cuenta la paga siempre el contribuyente, el empresario, el trabajador, el pueblo. Tenemos desafíos, como todo aquel que enfrenta un desafío como es llevar adelante una agenda ambiciosa. Esto no es un trabajo exento de olas, no es un trabajo exento de dificultades, todos los días es un desafío y todos los días me levanto con ganas de enfrentar cada uno de estos desafíos. Y en esa relación con el sector privado hemos encontrado muchas veces enormes puntos de coincidencia, también hemos encontrado puntos donde tenemos diferencias, donde yo he planteado preocupaciones, creyendo firmemente en la libre empresa. Probablemente no hay en la historia del Paraguay un presidente que entienda mejor las reglas de mercado, la importancia de la oferta y la demanda, la innovación, la audacia necesaria que tiene que llevar el sector privado, pero también de la falencia que tienen los mercados. En este año donde celebramos 250 años de la publicación, probablemente el libro económico más importante, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, que nos ha dado enormes enseñanzas, entender cómo funcionan los mercados, pero también en estos 250 años hemos aprendido también cuando fallan los mercados. Y es a cada una de estas fallas que hemos respondido con respuestas por parte del Estado. Cómo evitar distorsiones, pero al mismo tiempo poder ayudar para que el sistema no se deteriore. Que podamos cuidar, y ya tanto Enrique como los representantes de la Unión Industrial me han escuchado varias veces que yo tengo la responsabilidad de cuidar el modelo de la libre empresa, de cuidar un modelo económico que ha generado enormes beneficios para los paraguayos. Y hoy podemos mirar en estos casi 3 años que se van a cumplir el 15 de agosto, no hay un solo indicador económico y social que no haya mejorado en el Paraguay en estos 3 años. Hemos visto una aceleración del crecimiento económico que pone a Paraguay en el lugar número 1 de Sudamérica. Tenemos un país que ha disminuido la pobreza en 9 puntos porcentuales, no 9%, 9 puntos porcentuales. Es la mayor caída en un periodo de 3 años en la historia del Paraguay. Una pobreza extrema que ha pasado el umbral del 3%.
una formalización del empleo como nunca antes habíamos visto, donde hemos alcanzado el 40% de formalización, la menor tasa de desempleo y por supuesto, como vuelvo a decir, no estamos satisfechos, pero no hay un solo indicador que no haya mejorado. Ahora, los indicadores económicos, los indicadores macroeconómicos no son perfectos, porque le representan a todos, pero no le representan a nadie. Y en este Paraguay que avanza, en este Paraguay que crece, yo quiero que todos los paraguayos y todas las empresas puedan decir que yo en estos 3 años también mejoré. Que el 6,6% de crecimiento económico que ocurrió el año pasado es el crecimiento del 100% de las empresas. Lastimosamente eso no ocurre. No ocurre en un país donde el gobierno trata de meterse lo menos posible, donde el gobierno no está en el negocio de elegir quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. No, es el mercado, es la competencia, es la innovación, es la audacia. Y aquel que hizo negocios a lo largo de los últimos 20 o 30 años no necesariamente va a ser el mismo que va a hacer los negocios en los próximos 20 o 30 años. Y nuevamente la historia y la ciencia nos ofrece enormes enseñanzas. La teoría de la evolución de Charles Darwin, la teoría de las especies, no es la más grande ni la más fuerte la que sobrevive, es la que más rápido se adapta a los cambios. Y eso es lo que hoy está viviendo el Paraguay. Está viviendo un proceso de cambio. Un proceso de cambio que para algunos es doloroso. A nadie le gusta cambiar. Yo repito constantemente que hasta el niño que crece siente dolor. Hasta el niño que está en el proceso de crecimiento, cuando se estiran los músculos, los huesos, siente un dolor. Y es un dolor bueno. Es un dolor que significa que uno se está desarrollando. En ese proceso no voy a negar. Por supuesto, la ecuación o los planes de acción no siempre son lineales. Y en el proceso nos encontramos con problemas. Nos encontramos el año pasado con una disminución abrupta de los ingresos tributarios, como consecuencia de choques externos que no tenemos control, una devaluación del dólar norteamericano y una fortaleza de la economía paraguaya que hizo que nuestro tipo de cambio se haya apreciado. Eso tiene su impacto en un país donde casi la mitad de sus recaudaciones dependen de los ingresos aduaneros. Y ese impacto lo hemos sentido en las cuentas fiscales y lo hemos sentido en los atrasos con proveedores del Estado. Pero quiero decirles, como dije el año pasado, el Estado honra sus deudas. Este es un Estado que goza de credibilidad, que nos costó muchísimo llegar al lugar donde llegamos, que esto significó sangre, sudor y lágrimas para muchos compatriotas y que nosotros no vinimos acá para tirar por la borda todo este esfuerzo. Por eso decir hoy en este evento que valoro el diálogo constructivo con el sector privado y con los gremios que tienen su relación más directa con el Estado paraguayo. En los últimos 2 meses, particularmente en el mes de abril y mayo, hemos disminuido esa deuda con proveedores en 250 millones de dólares y seguiremos trabajando de cerca con los diferentes gremios para encontrar las mejores herramientas para poder resolver cada uno de estos desafíos. El Estado tiene responsabilidades. Nosotros hoy estamos desde el gobierno y el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social participando de esta mesa de diálogo, el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Este es un debate que hasta el año 2016 era un debate que se dilataba cada 3 años. La ley de los 90 que establecía el salario mínimo fijaba que el salario mínimo se ajustaba cada vez que se alcanzaba una tasa de inflación del 10%. Como ministro de Hacienda hicimos un planteamiento en el 2016 que finalmente fue aprobado, que la inflación sea aún un mecanismo imperfecto, pero siga siendo utilizado como una herramienta de ajuste para mantener el salario real de los trabajadores,
pero que el ajuste se pueda hacer sobre la inflación de los últimos 12 meses. Hace 2 días el Banco Central publicó que la inflación interanual, que es el cálculo que se va a utilizar para el ajuste, es del 2,4%. Estamos hablando que el ajuste del salario mínimo va a ser algo así como 65.000 guaraníes. Y yo no puedo evitar hablar de estos temas, por más que para muchos sea temas sensibles. Por supuesto que son sensibles, porque en mi rol como presidente de la República tampoco puedo evitar mi rol como economista, como alguien que ha estudiado el comportamiento de la economía, pero no solamente en su comportamiento de los grandes números macroeconómicos, también de los números microeconómicos. Porque así como le decía que los números agregados representan a todos, pero a nadie en particular, podemos hoy, con una enorme exactitud, poder ver cómo se distribuye el ingreso entre los diferentes sectores. Esto se denomina los deciles, en 10 deciles, y se distribuye entre el decil 1 y el decil 10. El decil 1 son los paraguayos de menores ingresos y el decil 10 el segmento de mayores ingresos. Y lo que nosotros vemos que a lo largo de estos 3 años la tasa de pobreza ha disminuido, la tasa de pobreza extrema ha disminuido, el empleo ha aumentado, pero el ingreso no ha sido homogéneo, no todos han experimentado una mejora en su ingreso de la misma manera. El sector que más ha aumentado su ingreso es el decil número 1, el más pobre. Son aquellos beneficiarios del programa Tecoporá para personas en situación de pobreza extrema. Son aquellos que se están beneficiando del ingreso gracias a un programa que, entre paréntesis, muchos creían que era imposible de implementar, que es el programa Hambre Cero en las escuelas, que no solamente responda a la necesidad de una adecuada nutrición en la etapa de crecimiento de un niño, sino también es una transferencia para aquellos padres que necesitan tener un estímulo económico para sus hijos que van a la escuela. Es el sector que más ha crecido su ingreso. El segundo sector que más ha crecido es el de ingresos más altos, el decil 10. Y entre el 1 y el 10 hay una meseta. La gran mayoría de los paraguayos les ha costado en estos últimos años, a pesar del crecimiento económico, a pesar de la disminución de la pobreza, a pesar de los programas sociales. Y ahí tenemos que tener esta discusión, por más incómoda que pueda ser, pero una responsabilidad que yo como presidente de la República tengo que entender. Ahora, lo que sí les puedo decir, yo no voy a hacer ninguna locura. Entiendo perfectamente cómo esto se transfiere dentro de las estructuras de costo, dentro de las empresas, sé cómo se transfiere dentro de las diferentes industrias. No todas las industrias tienen la misma capacidad de absorber estos ajustes, pero quiero decirle que estos son desafíos que nos van a permitir sostener y mantener la estabilidad, no solamente la estabilidad económica, porque también tenemos que entender que la estabilidad social también es tan importante como la estabilidad económica. Y tenemos ya hoy muchos ejemplos de nuestra región, de países a quienes hemos mirado con un enorme interés en ver cuáles son las políticas económicas que han llevado, el progreso que han llevado, pero muchas veces subestimado el impacto que tiene no mirar qué está pasando en nuestros sectores más vulnerables, no en los sectores que reciben los programas sociales, una red de protección social, y por supuesto los sectores de mayores ingresos, que son los que más se benefician de estabilidad macroeconómica, de bajos impuestos, de inserción en los mercados, sino esa gran mayoría que está en el medio, que lastimosamente queda atrapada. Por eso quiero decirle que estoy analizando con mucha seriedad, pero transmitirle que la decisión que tome va a ser una decisión razonable, racional, y entendiendo la importancia de mantener no solamente el equilibrio macroeconómico, sino también el bienestar social de todos los paraguayos. Una materia pendiente que tenemos como gobierno
y que estamos decididos también en ese entendimiento de cómo mejorar la calidad de vida de nuestra población es en materia de transporte público. Un tema que ha sido ampliamente debatido, analizado, cuestionado. Un sistema que claramente ha colapsado. Un sistema donde el gobierno no está satisfecho con el pago de subsidios, los empresarios no están satisfechos con la remuneración que reciben y los beneficiarios del transporte público definitivamente no están satisfechos. Entonces tenemos un problema donde nadie está satisfecho y nosotros hemos tomado la decisión de cambiar eso. Por eso hemos pedido el año pasado la modificación, una nueva ley que toma la experiencia de varios países y que vamos a llevar adelante este año, que esperamos ver resultados lo más rápido posible. Probablemente una de las deudas más grandes que tenemos como sociedad, y desde el gobierno lo aceptamos, está en materia de salud pública. La salud pública es una materia pendiente donde nosotros hoy tenemos el desafío, y escúchenme queridas amigas y amigos, de cómo sostenemos nuestra ecuación tributaria. Yo soy un fiel creyente que nosotros no tenemos que discutir un aumento de impuestos en el Paraguay. Yo estoy convencido de que este es uno de nuestros grandes diferenciales. Que el tener una tasa impositiva baja no solamente es un incentivo para el empresario, para el emprendedor, para la libre empresa. También es un incentivo para tener un Estado pequeño, eficiente. Porque lo que hemos visto de la experiencia latinoamericana es que países que han aumentado los impuestos no han mejorado su entrega de servicios públicos. Por eso he consagrado, y hoy vuelvo a repetir, mientras yo sea presidente de la República, no se van a discutir nuevos impuestos en el Paraguay. Ahora la pregunta es, ¿y cómo financiamos? ¿Cómo financiamos la educación? ¿Cómo financiamos la seguridad? ¿Cómo financiamos una salud pública? Una salud pública que nos ponga al nivel de países como Uruguay, como Argentina, que a pesar de la fragilidad económica es una envidia al sistema de salud pública que tiene la República Argentina. En mi humilde opinión, haciendo que la economía crezca. Que la economía crezca. Por eso nos hemos puesto nosotros el desafío como gobierno de duplicar en la próxima década el tamaño de la economía paraguaya. Porque si somos capaces de doblar el tamaño de la economía, si pasamos de una economía de 50.000 millones de dólares a una economía de 100.000 millones de dólares, quiere decir que vamos a duplicar la cantidad de impuestos que le cobramos a las mismas tasas. Y ahí estamos hablando de 5.000 millones de dólares para invertir en salud, en educación, en seguridad. Porque mientras hablábamos de esto, ya estamos construyendo 9 nuevos hospitales. Inauguramos el Hospital del Sur, inauguramos el Hospital de Oviedo, estamos construyendo en Santaní, en Curubatú, en Concepción, en Mariscal Estigarribia, en Asunción. Se está iniciando la construcción de un nuevo gran hospital de Itaúan, que va a ser no solamente una referencia a nivel nacional, sino que va a ser una referencia a nivel, no solamente nacional, sino a nivel internacional. Y estamos también en el proceso de construcción de un gran hospital en el este, en Ciudad del Este, para todo el Alto Paraná. La pandemia nos mostró muchas de nuestras debilidades y la salud fue probablemente la que más sintió, porque nos unimos entre todos, salimos a apoyar. Yo particularmente, siendo un opositor político al gobierno en ese momento, salimos a apoyar que el gobierno salga a hacer inversiones que le proteja a los paraguayos. El 100% de esa inversión en pandemia se vino abajo. El 100% de los equipos dejaron de funcionar. Entonces lo que estamos enfrentando no es un gobierno. Estamos encontrando décadas
de no haber hecho la tarea de invertir en ese sector. Pero este es un desafío que a mí no me atemoriza. Y por supuesto nuestro sistema de salud es un sistema todavía fragmentado, dividido. Tenemos por un lado el Ministerio de Salud, por otro lado el Hospital de Clínicas y por otro lado tenemos el Instituto de Previsión Social. Y hoy con una decisión que tomé de hacer un cambio abrupto en la dirección de esa institución, tenemos que brindarle todo el apoyo. Por eso valoro el gesto que ha tenido el sector privado de ir a apoyar al doctor Isaías Fretes, porque esa es una institución de todos los paraguayos, de los empleadores, de los empleados. El gobierno tiene su responsabilidad y quiero decirle que estoy comprometido para transparentar absolutamente todo, que la gestión sea una gestión que realmente rinda a quienes verdaderamente tienen que rendir, que es a los contribuyentes de ese Instituto de Previsión Social. Yo le decía que mi trabajo no es un trabajo agradable, pero todos los días me recuerdo a mí mismo por qué lo hago. Todos los días me levanto convencido que esta es la lucha que vale la pena. Es difícil, es dificilísimo, pero estoy convencido que el futuro que tiene el Paraguay, el futuro que tenemos los paraguayos es un futuro tremendamente alentador. Yo veo los 36 años que hemos vivido de transición democrática y en realidad le digo, esto no es nada comparado a lo que se viene para el Paraguay. No tengo ninguna duda que tenemos todas las condiciones para que el Paraguay sea el país más desarrollado de América Latina y que el Paraguay sea un país que forme parte del club de los países más desarrollados del mundo. A lo largo de estos 3 años de gestión he viajado mucho, reconozco. Y mucha gente me cuestiona y me critica. Pero cada uno de esos viajes ha cumplido un propósito. Cada uno de esos viajes ha significado la apertura de un mercado, la construcción de un puente, el acercamiento entre gobiernos y sectores privados. Recuerdo con una gran satisfacción nuestro viaje a Finlandia el año pasado. Un país que para nosotros parecería ser muy lejano, un país que parecería ser casi inalcanzable en sus niveles de desarrollo con respecto a Paraguay. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que esa nación que ha encontrado en la adversidad su fuente de cohesión social, Finlandia tiene más de 1000 kilómetros de frontera con Rusia y una historia muy pero muy trágica. Pero ellos han entendido que en la adversidad ellos encuentran su fuerza, que en sus recursos, principalmente en sus recursos humanos y luego los recursos naturales, han encontrado una gran fortaleza. Asociamos muchas veces a Finlandia, por supuesto, con los estándares más altos de educación y con el desarrollo tecnológico, pero sin embargo, el 20% de su economía está vinculada al sector forestal. Y Paraguay tiene un enorme futuro en el campo forestal. Hace unos días estábamos dando inicio, la palabra inicial para la construcción de un parque industrial y de un puerto en Concepción, para lo que es el inicio de la mayor obra privada en la historia del Paraguay. Yo le veo al Paraguay siguiendo ese camino. El año pasado fuimos hasta Singapur a abrir mercado, la primera visita de un jefe de Estado del Paraguay a Singapur, y veo mucho de Singapur en el Paraguay. Y muchos me dirán, no, pero una locura. Y encuentro nuevamente en la adversidad, en una nación donde fueron expulsados de Malasia, donde no tenían absolutamente nada, pero de ese dolor encontraron la fortaleza de ser hoy una de las naciones más prósperas y de mayor ingreso per cápita del mundo. Paraguay tiene muchísimo de lo que podemos nosotros hoy replicar del modelo de Singapur. Y por supuesto,
no voy a negar mi admiración a la nación hermana de la República de China, Taiwán, a quienes visité por primera vez con apenas 20 años para hacer un curso de capacitación de apoyo a pequeñas y medianas industrias, allá a comienzos del año 2000. Y de ese momento quedé fascinado con su historia, una historia de lucha, de adversidad, de resiliencia, de entender que no hay desafío lo suficientemente grande que la capacidad humana no pueda enfrentar. Y le digo esto porque yo abrazo la dificultad. Yo siento una enorme incomodidad con la comodidad. Creo que los paraguayos a lo largo de nuestra historia hemos sabido encontrar la fortaleza justamente en la adversidad. Entonces lo que hoy estamos enfrentando, y yo reconozco que todavía tenemos mucho por mejorar y mucho por hacer, es lo que me permite a mí levantarme cada día para hacer el trabajo todavía mejor, de enfrentar los desafíos, pero principalmente cuidar nuestro modelo. Cuidar nuestro modelo de una democracia, de libertades, de la libre elección. Cuidar el modelo de la libre empresa, donde a veces el Estado tiene que hacer un trabajo que es un trabajo desagradable, porque el rol que le cumple a la Comisión Nacional de la Competencia no es un trabajo agradable, pero es un trabajo necesario. Es cuidar al capitalismo de los abusos del capitalismo. Y a lo largo de la historia de la humanidad hay múltiples ejemplos de no haber encontrado los límites, de no haber marcado la cancha hasta dónde los grandes grupos económicos pueden ejercer. Porque no hay ninguna duda, el monopolio es el mejor modelo, sea un monopolio público o un monopolio privado. Pero el monopolio es una solución subóptima para un mercado. Y ahí es donde nosotros tenemos que encontrar ese justo equilibrio, sin que haya ningún abuso de ninguna de las partes. Lo mismo le ocurre a la Secretaría de Defensa del Consumidor, que tiene la responsabilidad de cuidar aquel eslabón más pequeño de una cadena de comercialización. Pero nuevamente, sin ningún extremo, sin ningún abuso, teniendo un diálogo constructivo, cómo mejoramos el sistema, cómo protegemos al sistema. Esa es la filosofía que tengo yo, esa es la filosofía que transmito a cada uno de mis compañeros de trabajo, y es la filosofía que seguiré implementando hasta el último día de nuestro gobierno. Finalmente, de entre las reformas que creemos que todavía está por dar muchos resultados, que fue un clamor por décadas del sector privado, tener una mayor seguridad sobre los derechos de propiedad. El registro unificado nacional, una gran conquista, pero una demostración de la actitud que tenemos del Poder Ejecutivo, porque por años el debate era si esta nueva entidad tenía que ser una dependencia del Poder Ejecutivo, tenía que ser una dependencia del Poder Judicial, o tendríamos que cambiar la Constitución y poner como un órgano extrapoder, así como son la Contraloría, el Ministerio Público. Y finalmente, en aras de avanzar, de no mirar tanto los puntos de diferencia, sino cuáles son los puntos de coincidencia, tomamos la decisión en diciembre del 2024 apoyar el proyecto que llevó el Registro Unificado Nacional al ámbito del Poder Judicial, con una enorme responsabilidad de implementar esta herramienta que le va a dar mayor certidumbre al sector privado sobre uno de los grandes activos que tiene el Paraguay, que es la tierra. Queridas amigas, queridos amigos, vislumbro un futuro prometedor. Ahora, ese futuro prometedor no está exento de desafíos, enormes desafíos. Pero quiero decirles que acá estoy de pie para enfrentar cada día y cada uno de los desafíos para que el Paraguay, este gran gigante, pueda resurgir de la mano de todos nosotros. Muchísimas gracias y muchas felicidades.